se exhorta al Congreso de la Unión a reformar el régimen fiscal de los migrantes en el extranjero previsto en la Ley de Impuestos sobre la Renta y demás ordenamientos legales correspondientes a efecto de que no le sea aplicable a los migrantes mexicanos con residencia en el extranjero que buscan impulsar el desarrollo en sus comunidades de origen. Tiene el uso de la palabra el diputado Felipe Jesús Delgado de la Torre, autor de la misma. Diputado Pedro Martínez Flores, presidente de la mesa directiva de la honorable 63ª legislatura del Estado presente. Con su permiso, presidente. Adelante, diputado. El que suscribe Felipe Jesús Delgado de la Torre, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la honorable 63ª legislatura del Estado, con fundamento en el artículo 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 49 y 50, fracción 1, 52, fracción 2, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 96, fracción 1, 97 y 98, fracción 3, 102, fracción 3 y 105 de su reglamento general, someto a la consideración de esta representación popular la presente iniciativa con punto de acuerdo mediante el que se exhorta al Congreso de la Unión a reformar el régimen fiscal de las y los mexicanos residentes en el extranjero previsto en la Ley del Impuesto sobre la Renta y demás ordenamientos legales correspondientes a efecto de que no les sea aplicable a los migrantes mexicanos con residencia en el extranjero que buscan impulsar el desarrollo de sus comunidades de origen al tenor de la siguiente exposición de motivos. De conformidad con la Organización Internacional para las Migraciones de la Organización de las Naciones Unidas, la migración engloba una gran diversidad de movimientos y situaciones que afectan a personas de cualquier condición y origen social. Por consiguiente, es un complejo fenómeno realizado con múltiples aspectos económicos, sociales y de seguridad que inciden en nuestra vida cotidiana en el mundo cada vez más interconectado. Así entonces, la migración está intrínsecamente relacionada con la geopolítica, la economía, el comercio y los intercambios culturales y ofrece a los países, las empresas, las comunidades y las personas la oportunidad de beneficiarse enormemente de ella. La migración ha contribuido a mejorar la vida de las personas, tanto en los países de origen como en los países de destino, y ha brindado a millones de personas en todo el mundo la oportunidad de forjarse una vida mejor, segura y plena en el extranjero. Durante los últimos años se ha observado a nivel mundial un incremento de las migraciones. Así lo demuestra la cifra que en el año de 1960 los migrantes internacionales fueron de 77 millones de migrantes. Para el 2017 la cifra se incrementó a 257.7 millones de migrantes, lo que equivale al 3.4% de la población mundial. Tal y como se describe en la gráfica anexa al presente documento, le pido disculpas porque no tenemos esa aportación, es de destacar que de esos millones de migrantes internacionales, muchos no migraron de forma regular, ordenada y segura, situación que no es impedimento para que aporten a la economía del país de destino a través de su trabajo esforzado. Asimismo, contribuyen a la reducción de la pobreza, al impulso del desarrollo social y económico de sus comunidades de origen mediante el envío de remesas
proporcionando flujos de capital significativos y una nueva fuente de ingresos para la familia. Lo anterior se corrobora con datos de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, que revela que en 2015 la contribución anual de los migrantes fue de 6.7 billones de dólares, lo que representa el 9.4% del Producto Interno Bruto mundial. Por su parte, en México la migración se ha incrementado en los últimos años a países como Canadá, España, Alemania, Guatemala, Francia, Bolivia, Reino Unido, Suiza, Australia, Panamá, Países Bajos, Venezuela. Sin embargo, sigue siendo Estados Unidos el país que concentra el 98% de flujo migratorio, como se describe en otra gráfica que no puedo presentar. A la tabla se anexa al presente punto de acuerdo. Se estima que en el año 2017 radicaban 12.9 millones de migrantes mexicanos en el país norteamericano, de los cuales el 53.3% del total eran hombres y el 46.7% eran mujeres, siendo las actividades laborales a las que se dedican la construcción, hotelería, esparcimientos, actividades profesionales y administrativas, manufactura, comercio, salud y educación, agricultura, transportación y electricidad, gas y agua, financiero, gobierno, minería y el petróleo, información y otros servicios, como se observa en la gráfica, que tampoco tengo, pero se las pasaré. Estas actividades laborales realizadas por los migrantes mexicanos en Estados Unidos impactan positivamente en la economía norteamericana, así como también en la economía mexicana, en virtud a que durante el año 2017 el envío de remesas a nuestro país fue de 28.771 millones de dólares, dependiendo de este recurso 1.6 millones de hogares. Zacatecas durante el 2018 recibió 1.095.9 millones de dólares y de enero a junio del 2019 ha recibido 534.3 millones de dólares, lo que representa en promedio 89.05 millones de dólares mensuales y 2.9 millones de dólares diarios. Estos hogares generalmente cobran las remesas una vez al mes y se destinan principalmente al gasto de alimentación, vestido y para atender cuestiones de salud familiar. Otros usos de las remesas son para el pago de deudas, gastos para la educación de los integrantes del hogar y para la adquisición de algún terreno, vivienda o enseres. Es decir, los migrantes mexicanos radicados en el extranjero trabajan intensamente en los Estados Unidos, sacrificando su salud y vida con el ánimo de ahorrar recursos para luego regresar a sus comunidades de origen a generar empleos, impulsar la economía y el desarrollo de sus pueblos a través de la adquisición de bienes inmuebles para construcción, remodelación y posterior enajenación. Sin embargo, muchos migrantes se ven frenados de realizar estas acciones porque al momento de la enajenación se les aplica un impuesto que determina aplicando la tasa del 25% sobre el total del ingreso obtenido, sin deducción alguna. Lo anterior es así porque los migrantes mexicanos que radicamos en Estados Unidos o en otro país, se les aplica el régimen fiscal de los residentes en el extranjero. Es decir, no se les trata como si fueran mexicanos, sino como extranjeros, para efectos de tributación en los ingresos por enajenación de bienes inmuebles. La aplicación del régimen fiscal de los residentes en el extranjero a los migrantes mexicanos es injusto, arbitrario, desproporcional e inequitativo, porque no se les considera connacionales sino extranjeros, situación absolutamente injusta en virtud a que los nexos con sus familias
en sus comunidades de origen son permanentes, nunca se rompen los lazos de su gente, tierras, tradiciones y cultura. Por el contrario, se afianza aportando a través de clubes y federaciones de migrantes recursos mediante el programa gubernamental como 3x1 o 2x1 para obras de infraestructura básica municipal como son electrificaciones, agua potable, alcantarillado y drenajes, pavimentaciones o la construcción de templos, lienzos, charros y otras obras que impulsan el bienestar de las comunidades. Por lo anterior, es importante que los legisladores y legisladoras federales que integran el Congreso de la Unión reformen el régimen fiscal de los residentes en el extranjero, con ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional, previsto en el título quinto de la Ley de Impuestos sobre la Renta y demás disposiciones legales correspondientes para que no se les aplique a los migrantes mexicanos residentes en el extranjero, porque la regulación de dicho régimen fiscal en los términos vigentes inhibe la inversión en el país y en el Estado, impide la generación de empleo y frena el desarrollo económico y social de nuestras comunidades y por el contrario, es necesario que exista en el país un régimen fiscal aplicable a los migrantes mexicanos residentes en el extranjero, legal, justo, proporcional y equitativo. Por lo anterior expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea lo siguiente. Primero, se exhorta al Congreso de la Unión a reforzar el régimen fiscal de los residentes en el extranjero previsto en la Ley del Impuesto sobre la Renta y demás ordenamientos legales correspondientes, a efecto de que no les sea aplicable a los migrantes mexicanos con residencia en el extranjero que buscan impulsar el desarrollo de sus comunidades de origen. Segundo, por tratarse de un asunto de urgente y obvia resolución con fundamento legal en lo establecido en el artículo 105 y 106 del Reglamento General del Poder Legislativo, se discuta en su caso, se apruebe en la misma sesión ordinaria de su presentación para que proceda en los términos que se plantea. A Zacatecas, 19 de septiembre, atentamente el de la voz, Felipe Jesús Delgado de la Torre. Gracias, Gracias, presidente. Gracias a ti, diputado.